Bueno, le agradezco como siempre la disposición a Fernando Belauzarán de brindarnos siempre estas ideas tan claras, tan precisas, que siempre expresa como analista, como observador, como activista, como politólogo, pero sobre todo como un mexicano preocupado y ocupado de su entorno. Fernando, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y tu evaluación de estos 100 días que en realidad decíamos no son 100, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, exacto, Jorge. Mira que Andrés Manuel empezó a gobernar antes de tomar posesión en dos temas que yo creo que son claves y sintomáticos, porque nos dicen mucho de lo que está sucediendo. De alguna manera fueron sus dos primeras políticas públicas que nos expresan pues una extraña contradicción, pero que le encontramos lógica en las intenciones o en la visión del presidente. ¿A qué me refiero? Son, por una parte, la cancelación del nuevo aeropuerto. Es una decisión que no tiene ninguna lógica económica, que no tiene una lógica aeronáutica. Imagínate, pues tiramos a la basura todo lo que se había invertido. Terrible. Además de eso, estamos pagando dinero para que no se construya nada. Y a nombre de un proyecto que no parece viable, que quizás nunca funcione, porque todas las autoridades aeronáuticas han dicho lo complicado, complejo y difícil, que eso no va a solucionar nada. Es decir, estamos pagando doble y en gran parte para que no se haga nada. Es un absurdo. Sí, que... Y además, pues mandó un pésimo mensaje, porque canceló la obra mediante una consulta patito, bueno, ya les dicen consultas gansito, en donde no tiene ningún rigor democrático, no hay ninguna garantía democrática. Los que tienen las casillas son designados y se llevan las urnas y las boletas a dormir a sus casas, cosas así. Pero eso, imagínate el mensaje. Dicen los inversionistas, ¿qué garantía tengo yo de que me cumplan mis contratos si con una consulta gansito se echan para atrás, ¿no? Y para querer apapacharlos, o acá les promete contratos, pero eso es ilegal. Y contratos No por licitación directa, por compensación, ¿no? Sí. Todo contrato tiene que ser por licitación o incluso por asignación directa, pero para estar en asignación directa también tienes que cumplir un proceso. Claro. No es simplemente te compenso aquí por lo que perdiste allá. Eso no existe en la ley. Eso tiene su nombre y se llama corrupción. Entonces, por un lado, estos tumbos que da en materia económica, lo que pasó con Pemex, el asunto luego lo vimos con el desabasto de gasolina, pero luego vemos la otra cara. Empiezan, antes de tomar posesión, a hacer un padrón de beneficiarios. No lo hacen las instituciones, no lo hace el INEGI, no se hace con reglas de operación, no lo hacen con una convocatoria para elegir a quienes hacen el padrón. El padrón lo hacen pues los cuadros de Morena o la gente afín a Morena. Están haciendo un padrón en donde van a repartir solo este año casi 200,000 millones de pesos en transferencias en efectivo, en donde se piensa que van a ser beneficiados 23 millones de personas, ¿no? Eso es un arma electoral, ¿no? Claro. Nadie como Andrés Manuel llegó y acusó que el uso de programas sociales para comprar votos. Bueno, esto es un descaro porque son transferencias en efectivo sin reglas de operación, en donde estos que llaman siervos de la nación van con sus chalecos donde dicen Andrés Manuel López Obrador, es decir, como si el presidente se los diera, lo cual está, por cierto, prohibido por la Constitución también. Pero lo que nos dice es, no sabemos bien hacia dónde va el país, pero sí vemos claramente cómo quiere conservar el poder. Y el otro punto clave es su comunicación. Su comunicación es el imperio de la propaganda. Andrés Manuel es el mejor comunicador que tiene el país, comunica todas las mañanas, establece agenda, la vida pública gira en torno a él, pero no informa, comunica. Y en este tiempo de posverdad, pues comunica su posición, aunque no se apegue a los hechos. Ya vimos lo que hizo con el periódico Reforma. El periódico Reforma le contestó muy bien, demostrando pues que el presidente estaba mintiendo, pero en eso pues es muy trompeano Andrés Manuel. No hay mañanera en donde no mienta. En este sentido,
estamos como una pinochocracia, pero es efectivo. Lo del desabasto de gasolina ya está documentado, fue un error tras error, fue improvisación, fue novatez, fue ingenuidad, cometieron todos los errores del mundo, pero no se equivocaron en una cosa, en cómo comunicaron. Y entonces inventan la emergencia, tocan las campanas de dolores, declaran la guerra al huachicol, y el presidente salió con mayor popularidad de sus propios errores. No sé si me explico. Sí. Porque si algo les interesa es la popularidad, pero que el chivo sea popular no impide que rompa cristales. Pero eso qué importa si gana elecciones, no sé si me explico. Para ellos lo importante es la próxima elección. Van por la hegemonía, van por el control absoluto de todo. Y el gobierno de Andrés Manuel, pues sí, efectivamente no acepta contrapesos, quiere alinear, y estamos a punto de ver cómo la justicia electoral muere en México, porque le van a regresar al PES el registro contra lo que dice la Constitución. Están reescribiendo la Constitución porque esa es la voluntad del presidente. Exactamente. ¿No? De una manera desvergonzada. Bueno, a eso vamos, una tremenda concentración del poder, y cómo piensa conservar el poder aunque no sepa a dónde va el país. Las perspectivas económicas de México hoy negras. Es que va a crecer menos, en el primer año de Andrés Manuel López Obrador se va a crecer menos que el peor año de Peña Nieto, ¿no? Y eso que sí, Peña Nieto tuvo un crecimiento bajo, mediocre. Claro. Bueno, este primer año va a ser todavía peor, pero bueno, así vamos, pero en lo que a él le importa, que es la hegemonía política y mantener el poder, en eso va avanzando. Eso es lo preocupante, Fernando. Hoy vemos esta encuesta del Universal, 80% de popularidad, y decirlo, ¿qué pasa ante ello? ¿Por qué? O sea, la gente sigue, obviamente decimos, la luna de miel, ¿en base a qué, no? Al discurso, a la propaganda política que se tiene todos los días, al actuar más que al hacer, pues actuar, me refiero a actuación, ¿no? Que tiene todas las mañanas ante los medios, muchas veces, y perdón por los camioneros de prensa, con preguntas a modo o suavecitas, o que de plano les da la vuelta cuando son preguntas más o menos incómodas. Entonces esa idea, como tú dices, de bien comunicar, de darle la vuelta a las cosas, de que no se equivocan ni cuando se equivocan, sí, claro, es lo que mantiene hasta ahora la comunicación y la justificación a todo lo que da, ¿no? De lo que se ha hecho. En esto de su gran comunicar es el manejo de los símbolos, y el asunto de viajar en línea comercial, en ser accesible, en siempre dar la cara, en haber abierto los pinos, son símbolos que han ayudado, claro, ¿no? Aunque claro, yo creo que eso tiene alguna fecha de caducidad. Ahorita el pueblo mexicano está enamorado. Y cuando tú estás enamorado, perdonas todo. Te perdonas todo, le crees todo, justificas, ¿no? Todo, sí. Así tengas el bilé en la playera, en la camisa, acá siempre le vas a creer. El otro le cree todo. Exacto. Y le dice, lo justifica todo, así está, ¿no? Sí. Son estos tiempos de enamoramiento, nada más que en algún momento se van a sentir los resultados, ¿no? Ahorita le puede echar la culpa al gobierno anterior, pero eso tiene en algún momento fecha de caducidad. Claro. Y el problema es que el país no va bien, pero su popularidad sí, ¿no? Entonces quizás nos vayamos al abismo en medio de estruendosos aplausos. No, es maravilloso. Ahora, Fernando, el balance es completamente negativo. ¿Ves algo bueno? Se pregunta. Mira, aquí en el auditorio, ¿hay algo positivo más allá del discurso? Decíamos, hay muchas cosas que suenan muy románticas, que suenan muy bien, como acabar con la corrupción, con la violencia, pero en los hechos, ¿qué podemos decir o qué podemos rescatar? Así echándole muchas ganas, con ganas de dejar de lado las fobias. ¿Qué ves tú de positivo? ¿Qué rescatas? Me gustó lo de las Islas Marías, es un buen mensaje, que fuera centro cultural y que ya no estuviera. Hay algunos símbolos que pueden servir. El hecho de reivindicar la austeridad está bien, aunque creo que esta es una austeridad, pero la austeridad de este gobierno ha sido con machete, ¿no?
y ha mostrado un desprecio por el saber, el conocimiento técnico tremendo, pero hay algunas cosas que está bien, entrar en el ruido del asunto de que está mal el derroche, eso es bueno, aunque lo que nos falta es trabajar a rendición de cuentas. Parece que la gente está más preocupada en cuánto gana que en qué resultados da. Nosotros debiéramos exigir resultados, ¿no? Así es. Y queremos que los diputados se hacen los austeros, porque aquí está el imperio de la simulación y llevan su Tupperware. Pero el asunto es qué resultados dan, ¿no? Claro, el chiste es que lo desquite, ¿no? Como cualquier empleado, ¿no, Fernando? Levantadedos, absolutamente levantadedos. Entonces, hay algunos contrastes, ¿no? Que pueden ser, es terrible que haya impunidad para el gobierno anterior, pues ¿qué le debe Andrés Manuel a Peña Nieto, no? Parece que esto que ya se sabe de que todo fue un cuento contra Ricardo Anaya, pues fue la forma en que Peña Nieto ayudó a Andrés Manuel a cambio de impunidad, ¿no? Todo esto parece coincidir. Entonces, pues sí hay algunas cosas que están bien, que bueno que tengamos un presidente más cercano, que dé la cara, pero sin embargo lo vemos pues muy autoritario. Exacto. Una concentración de poder tremenda, y esta lógica de a mí me llama la atención por qué quiere comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son históricamente leales. ¿Por qué les quiere comprar la lealtad dándoles negocios al amparo del poder público, ajenos a su función? Claro. Ajenos a su ámbito? Ya te acuerdas, bueno, fueron a comprar pipas porque era el negocio del sindicato, ahora van a hacer el negocio del ejército. Lo del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, ¿por qué tienen que encargarse ellos de un aeropuerto civil, no? Exacto. No tiene mucha lógica, pero lo único que ve es que el enemigo de Andrés es la pluralidad. Todos los días azota la pluralidad a quien discrepa, pero quiere tener al ejército a su lado. Entonces, si él quiere hacer un cambio hacia el retorno del autoritarismo, quiere que ese autoritarismo sea acompañado con el ejército, y eso pues no suena bien para la democracia ni para los avances. Es cierto que lo que teníamos antes pues fue una pluralidad cómplice, una pluralidad tapadera, una pluralidad corrupta, es cierto, ¿no? Pero es malo tirar al niño con el agua sucia. Algunas cosas se consiguieron, algunas cosas se avanzaron en estos años de alternancia, se consiguieron en contrapesos, en equilibrar el poder, y ahora pues en organismos autónomos no estamos, mira, yo diría que es cierto que el remedio está saliendo peor que la enfermedad, pero eso no reivindica la enfermedad. Tenemos que buscar una democracia que sea funcional. Lo que sí no gusta es regresar al país de un solo hombre. Así es, Fer, y finalmente decíamos que el principal saldo que podemos extraer de estos 100 días formales de gobierno más la transición es la creciente confrontación que es alimentada pues desde el propio Andrés Manuel y desde su entorno, sin duda. Pareciera también una estrategia política, pero ¿qué hacer, Fernando? O sea, nosotros desde este lado, desde el lado de la crítica, como estás tú, de la observancia propositiva, ¿qué hacer? ¿A poco también montarnos a esas descalificaciones, a esas denostaciones? Yo creo que debemos nosotros de tomar la bandera del argumento, ¿no? Y no de la confronta, porque caemos en su juego, ¿no? Totalmente, mira, a las razones se les contesta con razones. A los gritos, las provocaciones, también hay que contestarlas con razones. Ese tiene que ser un contraste. Dice Andrés Manuel que está hasta el copete de la grilla. Pues yo lo quiero tomar como una autocrítica, y que efectivamente va a dejar de usar el púlpito presidencial para ajustar broncas con todos, ¿no? Pero bueno, pero sí, eso ya no depende de nosotros. De nosotros lo que depende es seguir diciendo lo que pensamos. Exacto, Fernando, exacto, sí, esa es la idea, responder con argumentos a las denostaciones que son tantas y de las que tú mismo eres blanco cada día por el simple derecho que haces de expresarte y de observar. Pues seguiremos al pendiente, Fernando, y seguiremos también al pendiente, obviamente, de este gobierno. Decimos aquí desde Disyuntiva, no es el no entrarle a la confrontación, el pedir pasividad o complacencia, no, sino ser
pues más inteligentes, ¿no? Simplemente más inteligentes que ellos, porque si le entramos a la denostación y a la descalificación únicamente por sistema, pues entonces no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces ahí nos quedamos y pues ahí nos hundimos, como dices, entre aplausos de la concurrencia. ¿Qué opinas tú de estas encuestas que van tan bueno, hay algunas diferentes, desde la de Mitofsky hasta esta Universal, pero sin embargo yo reconozco que el presidente es popular, está bien, pero yo no, y si bien la popularidad pues, es un elemento importante en la vida pública, me parece que no es criterio de verdad, y que pues el que sea popular no evita que el país, que se cometan errores, al contrario, parece que toman la popularidad como un cheque en blanco y se están tomando decisiones muy preocupantes. Insisto, las proyecciones de cambio, de crecimiento son menores que las del peor año de Peña Nieto, y eso que, como bien criticaba Andrés Manuel, eran muy bajas. Entonces, pues bueno, yo reconozco la popularidad del presidente, pero eso no es un blindaje contra las equivocaciones, los errores. Y bueno, cuando acabe la luna de miel, quizás el país se levante en una terrible cruda, ¿no? Pero bueno, hay que seguir diciendo y hay que señalar las cosas, aún cuando se sea anticlimático, aún en estos momentos en que decir las cosas suena anticlimático, hay que hacerlo, claro, ¿no? Lo que no podemos hacer es quedarnos callados por miedo al costo político, porque le decimos al rey popular que va desnudo. Exactamente, sí, como lo que ocurrió ayer con las convocatorias a las marchas, ¿no? Que fueron mínimas. Claro, hay muchas personas que pues no desean ser señaladas o denostadas por las mayorías que son hoy, así como en los tiempos del partido de las mayorías, ¿no? Que estabas del otro lado y estabas en el partido de Estado. Nada más que es un partido de Estado con menos fuerza frente al caudillo, frente al presidente. El presidente era monarca sexenal, pero luego todo el mundo se alineaba a lo nuevo. Aquí lo que vemos es a una confluencia muy heterogénea, simplemente detrás del caudillo, ¿no? Pero aún así, pues regresamos al país de un solo hombre y a un partido de Estado. Así es, caray. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estas ideas tan claras como siempre, y que ayudan desde luego a la discusión inteligente y de alto nivel en este tipo de foros, a los que ayudas a enriquecer